Puse en este PPT los objetivos de esa evaluación, que si no me equivoco fue la primera del año pasado, y puse los objetivos también de la segunda prueba del año pasado. Y entonces vamos a ir objetivo, pregunta, para que vayamos viendo más o menos si era o no era lo que preguntaron en la prueba del fin de semana pasado y los que no la rindieron, para que vayan reforzando también. Y uno de los objetivos de esta prueba del año pasado era reconocer la función de una hormona en el parto. Por suerte los objetivos del Mineduc dicen harto de cómo son las preguntas. Siempre que nos preguntan sobre una hormona del parto, entonces nosotros tenemos que pensar en la oxitocina. De lo que nosotros hemos estudiado es lo único que tiene relación con el parto o con la eyección de la leche cuando se amamanta a los bebés también. Pero como el objetivo aquí era reconocer la función de una hormona en el parto, entonces nosotros tenemos que inmediatamente contestar la oxitocina para que no se les olvide. Después tenemos esta pregunta que, si ustedes se fijan, tiene unos cuadraditos entre medio porque no sé qué palabra iba ahí, y tiene relación con las estructuras del sistema nervioso central a partir de su función. Lo importante es que de todo lo que dice el enunciado se puede rescatar que es una estructura que nos sirve para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema esquelético. Y siempre que hablamos de coordinación, tenemos que pensar en el cerebelo. El cerebelo, entonces, es el encargado de la coordinación, de la fluidez, la médula de comunicación, el bulbo raquídeo, de los movimientos respiratorios y cardíacos, y la hipófisis ya está relacionada con el sistema endocrino. Ya, entonces el siguiente objetivo es identificar hormonas a partir de sus efectos y características. Y aquí yo puse la pregunta de la vasopresina, aunque no sé si esa pregunta corresponde justamente a ese objetivo. Y nos preguntan cuál es el órgano blanco donde actúa la hormona. Tiene relación con el órgano hacia el que llega esta hormona para cumplir la función. Por eso dice donde actúa. Ese es un órgano blanco. Y la vasopresina, como tiene relación con la reabsorción de agua, va a actuar entonces a nivel de los riñones. El otro objetivo que rescaté tiene que ver con explicar el proceso de transmisión sináptica a partir de un esquema. Y el esquema que aparece en la prueba no es justamente ese con colores y todo, pero es el más similar que encontré. El que tenía yo de la foto no se entendía nada, así que por eso puse ese. Y la pregunta es, ¿en qué consiste el proceso de sinapsis? El esquema, la verdad es que no sirve de nada para explicar el proceso de sinapsis, si es que yo antes no estudié qué era el impulso nervioso y qué era la sinapsis neuronal. El proceso de sinapsis tiene que ver con la transmisión del impulso nervioso desde una neurona hacia la siguiente a través de los botones sinápticos, en donde se van a liberar las vesículas que tienen los neurotransmisores. Algo de todo eso que dije había que poner para hacer referencia al proceso de sinapsis. Comparar las teorías evolutivas de Darwin y Lamarck. ¿Qué diferencia hay entre las teorías de la evolución de Lamarck y de Darwin? Para explicarlo, yo les pegué ahí de nuevo los postulados de cada uno de ellos. Si no les aparece esta pregunta, podría aparecerles las preguntas de las maripositas de Darwin, que lo vimos en una guía, si no me equivoco, o en un ensayo. Y la diferencia que hay entre los dos es que, a pesar de que los dos
hablan, por supuesto, de que los organismos evolucionan. Darwin dice que desde un comienzo existían variaciones en las especies y que esas variaciones, cuando eran favorables, se heredaban. Esa es la diferencia entre los dos, porque Lamarck decía que en realidad no habían diferencias, que todos los organismos de una misma especie eran iguales y que a medida que usaban o no usaban sus órganos, los iban heredando y evolucionaban. Identificar las sustancias que estimulan al sistema inmune. Y aquí yo rescaté esta pregunta de las alergias. ¿Cuáles son las sustancias que provocan las alergias? Y en las alternativas tenemos eritrocitos, que son glóbulos rojos, los alérgenos, que son efectivamente los que provocan las alergias, los mastocitos, que son un tipo de glóbulo blanco que participa en la respuesta de las alergias, y los anticuerpos que también participan en la respuesta a las alergias. Pero una cosa cierta entonces va a ser la respuesta y otra cosa va a ser las sustancias que provocan esa respuesta. Y esas son las que se llaman alérgenos. Identificar un ejemplo de organismo descomponedor en un ecosistema. Y esta era una pregunta que cuando yo la rescaté era un poquito larga, pero no sé muy bien qué decía entre medio. Así que rescaté esta parte que dice que hay un ecosistema y necesitamos saber quiénes reintegran el nitrógeno al medio abiótico. Y cuando uno la ve y dice el nitrógeno, pero nosotros nunca vimos el ciclo del nitrógeno, ¿qué es esto que están preguntándome? No tengo que preocuparme mucho por esa parte, sino por la palabra reintegrar. Los organismos que reintegran cosas son los descomponedores, y descomponedores pueden ser microorganismos o pueden ser hongos. Después tenemos explicar las condiciones necesarias para que ocurra un eclipse lunar. Y yo les puse ahí el monito, pero la idea es que ustedes en la prueba, si es de desarrollo, lo puedan explicar. El eclipse lunar ocurre cuando se tapa la luna, ¿cierto? Se eclipsa la luna, la luz del sol no puede llegar a la luna y eso ocurre cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna. Después tenemos explicar las consecuencias de la inclinación del eje terrestre. Y la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de la inclinación del eje terrestre? Siempre que hablamos de la inclinación de los ejes de los planetas, tenemos que pensar en las estaciones del año. Más que el proceso de traslación, es la inclinación, como aparece ahí en el dibujito, lo que hace que el Sol llegue de distintas maneras a las distintas partes de nuestro planeta. Entonces, cuando en unas partes es verano, en las otras partes en las que no llega el sol es invierno. Y las estaciones intermedias, que serían la primavera y el otoño. Identificar una teoría a partir de la evidencia fósil. Y esta pregunta sí que está recortada porque no sé qué animalito era ni nada, pero era una pregunta de un reptil que fue encontrado en Sudamérica y en África. Y la pregunta es ¿a qué teoría aporta este fósil? Si tenemos un animalito que fue encontrado en dos continentes que en la actualidad están separados, tenemos que recordar entonces nuestra clase de la Tierra dinámica y pensar en que esos continentes antes estuvieron todos juntos en uno solo. Esa separación de los continentes es la teoría de la deriva continental. Si ustedes no sabían eso de la deriva, podrían haberlo sacado también por continental. ¿No? Después tenemos predecir el efecto de una fuente de energía en un ecosistema.
Y acá lo que nos hacen ver es qué pasa si carecemos de esa fuente de energía. Se desequilibra todo el ecosistema. Claro, puede haber extinción de especies, ¿cierto? Porque no solo pierden alimento los herbívoros, sino que de ahí hacia arriba todo se va desestabilizando. Después está identificar la trayectoria de un objeto en una situación dada. Y esta es la pregunta de la hormiguita. El dibujito no lo puse así porque se veía medio borroso, pero es el que está en la guía, donde sale la hormiguita y una línea punteada. De hecho, ahí mismo dice qué movimiento representa la línea, se representa con la línea punteada. Y siempre que haya una línea punteada, estamos hablando de trayectoria. Las trayectorias siempre se dibujan con líneas punteadas porque son todos los puntos por los que pasa un cuerpo en movimiento. Si fuese una línea continua y recta, estaríamos hablando del desplazamiento. Para identificar la rapidez nos tendrían que haber puesto alguna unidad de medida, metros por segundo. Y para hablar del sistema de referencia tendría que haber un observador en la imagen, porque por supuesto que nosotros estamos observando la hormiguita, pero tendría que haber un observador dentro de la imagen que a nosotros nos están mostrando. Identificar la unidad de fuerza-peso. Y la pregunta es, la medida de una caja que va a transportar una persona es de 10 newton. ¿A qué corresponde esta medida? Siempre que veo newton, tengo que pensar en fuerza, y si no sale fuerza, entonces es peso, que también es una fuerza, pero que está relacionada con la gravedad. No es masa porque tendrían que haber sido kilogramos, volumen tendrían que haber sido litros, superficie, metros cuadrados. Calcular la energía cinética de un cuerpo en situaciones cotidianas. En esta pregunta la verdad es que no hay que calcular nada. En la imagen original aparece una roca que va cayendo por un acantilado, como dice ahí, hasta un punto X que vendría siendo el suelo. Imaginemos que esto no es una persona y es una roca. Y hay un valor en la parte inicial que es de 3000 joules. Entonces a nosotros nos hacen ver si esos 3000 joules cambian o no cambian cuando la roca llega al suelo. Por eso nos dicen calcular la energía cinética. Pero más que calcularla, nosotros tenemos que pensar en la conservación de la energía. Siempre que se trabaja con conservación de la energía potencial se transforma en cinética y por lo tanto, si arriba, cuando estaba quieta la roca, tenía 3000 joules de energía potencial, cuando llegue hasta abajo va a tener esos mismos 3000 joules, pero van a ser ahora de energía cinética. Y de aquí en adelante, las poquitas diapositivas que nos quedan no tienen preguntas, porque en su momento no alcancé a rescatarlas, pero a medida que las fui leyendo se me iban ocurriendo algunas cosas. Para algunas, para otras, la verdad es que no sé cuál es la pregunta exacta que podría aparecer, pero para que vayamos viendo igual los objetivos. Tenemos por una parte reconocer estructuras del riñón. No sé si habrá aparecido algo así ya, pero si les ponen un dibujito de un riñón, idealmente entonces es que ustedes repasen la estructura en una imagen. Vimos en el PPT de reforzamiento que el riñón tenía una médula que iba por afuera, que por adentro tenía una corteza, que también estaba la pelvis renal. Esa fotito del riñón con sus partes está en el PPT de la semana pasada, si no me equivoco. Sí, pasada. Reconocer un ejemplo de inmunidad innata. Cuando hablamos de inmunidad innata, son cosas con las que nacemos, como la primera o la segunda barrera. Podría ser la piel, las mucosas, la saliva, lágrimas, jugo gástrico.
la flora intestinal. Todas esas cosas son inmunidad innata. Reconocer una teoría que explica el origen de la vida. Bueno, y ahí en el objetivo dicen directamente que es la teoría de Oparin. Y la teoría de Oparin es la teoría quimiosintética o de la abiogénesis. Yo ya les había comentado en el reforzamiento de este módulo que siempre ponen una definición de la teoría y les preguntan cuál es, o al revés, ponen el nombre de la teoría y en las alternativas entonces ustedes tienen que escoger la definición. Aplicar el concepto de roce para resolver un problema sencillo. Me parece que esta es la pregunta que decía Chris del papel. La caída del papel, si ustedes, cierto, tiran una hoja, se dan cuenta que esa hoja no cae directo pium al suelo, sino que va moviéndose, ¿cierto? No tiene como una super velocidad de caída, como si lanzáramos una piedra o algo así un poco más notorio. Y eso es por el roce. Tenemos que imaginar que el roce es algo contrario al movimiento que está haciendo el cuerpo. Después tenemos reconocer un ejemplo de movimiento rectilíneo. Lo que tenemos que recordar aquí para cualquier tipo de pregunta que nos salga con movimientos rectilíneos es que los movimientos rectilíneos son rectos, en línea recta, como su nombre lo dice, pero definir el concepto de potencia mecánica. Potencia mecánica, tenemos que ir ahí a la unidad de fuerza y recordar que entonces la potencia mecánica es el trabajo realizado en un tiempo determinado. Explicar la transformación de la energía cinética y potencial, lo mismo que vimos en la preguntita de la roca que caía. Reconocer un tipo de energía en una situación cotidiana, ahí en ese objetivo a mí me tinca que puede aparecer la pregunta esta de la maleta. De la persona que toma la maleta y la deja sobre un closet y dice que hay energía estática, muscular, potencial y no sé si sale cinética también en la alternativa. ¿Era la de la maleta? Ya, si era la de la maleta, entonces es potencial, porque está quieta y está en altura. Calcular la altura a partir de la relación entre energía potencial y fuerza-peso. El compañero dijo que no habían cálculos, pero de todas maneras, si les apareciera este objetivo maléfico, ahí ya hay que aprenderse la fórmula de energía potencial. La fórmula de energía potencial tiene masa, gravedad y altura. Y con masa y gravedad nosotros tenemos peso. Identificar el concepto de desplazamiento total. Ya esas son las típicas preguntas de Juanito fue de su casa al parque, caminó 5 metros y se devolvió a su casa. Y usted entonces tiene que identificar el valor del desplazamiento total. Dependiendo de si volvió al punto de inicio, acuérdense que es 0. Y si se quedó por ahí entre medio, entonces tienen que ver cuáles son las cantidades que a ustedes le dan para calcular el desplazamiento. Identificar las partes de un eclipse solar. Lo mismo que hablábamos del eclipse lunar. Si es de desarrollo, ustedes describen, en este caso en el eclipse solar, vamos a tener que la luna se interpone entre el sol y la tierra. Y si no, entonces tienen que buscar ahí en algún esquema, como dice ahí en una imagen, los 3 cuerpos celestes alineados de tal manera que calcen con esa descripción. Identificar el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante y movimiento en línea recta. Reconocer la unidad de medición de la intensidad de la corriente. Intensidad siempre se mide en amperes, amperaje. Resistencia en ohms, voltaje en volts, potencia en watts.
Reconocer evidencias de la ocurrencia del Big Bang. Evidencias del Big Bang siempre tienen que ver con la expansión del universo, con que las cosas se están alejando de nosotros constantemente. Concluir información a partir de gráficos relacionados con la distancia de los planetas con respecto al Sol. Es el gráfico que siempre les pongo en ensayo, en las guías, que es ese gráfico donde, si no me equivoco, hay unos 4 planetas y ustedes tienen que ver qué pasa con los que están a mayor o menor distancia, según cuánto duran sus años o si se demoran más o menos en desplazarse. Ahí depende de la información que tenga el gráfico. Tienen que leer bien los ejes o leer el título del gráfico. Identificar las características de un material para que sea atraído por un imán. Tienen que acordarse que los imanes son de hierro, níquel, cobalto y entonces ahí tienen que buscar en las alternativas algo similar. Identificar el aporte de los fósiles a los conocimientos sobre la evolución. Podrían preguntarles el aporte de la paleontología, algo así como no tan de análisis, sino más de concepto. Aplicar las consecuencias de los movimientos planetarios satelitales a través de esquemas. Esta es una pregunta en donde aparece un esquema que está la Tierra y la Luna. Y nos preguntan qué pasa cuando la Luna se mueve alrededor del planeta Tierra. Y ahí tendríamos que poner que se da origen a las fases de la Luna. Porque hay alternativas como del día y la noche, la rotación, pero no tiene nada que ver con eso. Cuando la Luna es la que se está moviendo alrededor de la Tierra, entonces nosotros podemos observar las fases de la Luna. Identificar a través de esquemas tipos de circuitos eléctricos. Ahí tienen que identificar entonces si son en serie o en paralelo, ensayar esa parte. Y también les podrían preguntar cómo qué pasa si se corta un cablecito, yo ya se los había comentado, si se apagan o no se apagan todas las ampolletas. Explicar las causas de los movimientos sísmicos. Esta se parece a la de la cordillera de los Andes, pero me parece que hay un objetivo para esa pregunta y tiene que ver solamente con el movimiento de las placas tectónicas. El choque de estas placas tectónicas va a producir los movimientos sísmicos.